Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre física. Ahora veremos cómo simular ropa utilizando el método Position Based Dynamics. Y bueno, aquí puedes ver por ejemplo el resultado de la simulación. Y a diferencia del tutorial pasado, esta simulación nos muestra un poco más de detalle. Entonces nuestro objetivo es simular esto. Antes de programar, vamos primeramente a ver algunos aspectos teóricos para poder implementar esto. Y bueno, cualquier duda, pues me la puedes dejar en los comentarios. También en la descripción del video te voy a dejar un link para que te descargues el código. Y pues bueno, vayamos a ver esos aspectos teóricos primeramente. Bueno, el método que vamos a utilizar ahora se llama Position Based Dynamics. Entonces, los métodos más populares para simular dinámica en gráficos, en computación gráfica, son basados en la fuerza. Pero también existen otros métodos populares, pero estos están basados en impulsos y estos pues, principalmente se utilizan para simular cuerpos rígidos. De manera que se modifica la velocidad de nuestro objeto de manera directa mediante el impulso. Podemos considerar tres capas o layers. En este caso tenemos la capa de la aceleración, velocidad y la posición. En la dinámica podemos considerar que existen estas tres capas. Entonces, los métodos más populares, como mencionaba anteriormente, están basados en la fuerza, o que es lo mismo, trabajan en esta última capa, la capa de la aceleración, mientras que los métodos basados en impulsos trabajan en el layer de la velocidad. Y el método que vamos a ver ahora trabaja en la capa de la posición. Bueno, los métodos, como dije anteriormente, los más populares están basados en fuerzas. Y estos métodos, bueno, en el tutorial pasado utilizamos este tipo de método para simular nuestra ropa, utilizando verlets. Bueno, pues estos métodos simplemente acumulan las fuerzas internas y externas. Las fuerzas internas pueden ser las fuerzas que se generan entre las partículas, por ejemplo usando la ley de Hooke, como en el tutorial pasado. Y las fuerzas externas puede ser, por ejemplo, la gravedad, o por ejemplo una colisión, o incluso alguna fuerza que el mismo usuario está introduciendo mediante, no sé, el mouse. Bueno, pues esas fuerzas internas y externas se suman. Entonces aquí podemos ver esta ecuación: fuerzas internas más fuerzas externas nos da un vector de fuerzas totales. Y pues bueno, una vez que tengamos la fuerza total, o sea, la suma de fuerzas internas más fuerzas externas, podemos obtener la aceleración usando la segunda ley de Newton, simplemente dividiendo sobre la masa, la fuerza. Y listo, bastante sencillo. Una vez que ya tengamos la aceleración, podemos conocer la velocidad y posteriormente la posición, utilizando algún método de integración. Por ejemplo, aquí podemos ver el Euler simpléctico. Si sabemos la aceleración, podemos conocer la velocidad. Y si conocemos la velocidad, podemos conocer la posición. Entonces, aquí podemos ver en la primera ecuación, en donde obtenemos la aceleración dividiendo la fuerza sobre la masa, multiplicamos por nuestro intervalo de tiempo delta t y lo sumamos a una velocidad previa. Esto nos da una nueva velocidad, vi más 1. Bueno, usamos esta nueva velocidad, multiplicamos por nuestro intervalo de tiempo delta t, sumamos nuestra posición conocida y obtenemos una nueva posición, x y más 1. Bueno, así trabajan esos métodos. Pero ahora vamos a ver el método Position Based Dynamics, que como comentaba anteriormente,
trabaja en la capa o layer de la posición, modificando pues las posiciones directamente. Una de las ventajas de este método pues es su simplicidad y su estabilidad. Es bastante estable y simple. Suena bastante interesante estas dos palabras de aquí. Aparte de ser simple, también es estable, lo cual es atractivo para las personas que quieren implementar esta cosa. Y pues bueno, vamos a utilizar ahora este método Position Based Dynamics para simular ropa. ¿Qué queremos hacer? Pues simular ropa. Entonces, vamos a modelar nuestra ropa como un conjunto de n partículas. O sea, van a ser, pues sí, n partículas y un conjunto m de funciones de restricción, que son constraints. ¿Qué es un constraint? Bueno, pues un constraint o función de restricción es simplemente una función que opera sobre un conjunto de partículas que normalmente es 2 y pues lo podemos utilizar, por ejemplo, para mantener alguna distancia preestablecida. Ahorita vamos a ver más sobre los constraints. Entonces, en el tutorial pasado estábamos utilizando partículas, resortes, para mantener la distancia entre las partículas. Y bueno, pues aquí vemos las conexiones que hicimos en el tutorial pasado. Pues bueno, en este tutorial vamos a hacer las mismas conexiones, pero en lugar de conectar las partículas con resortes, vamos a usar constraints. Ahorita vamos a hablar más sobre esto, constraints. Bueno, los tipos de constraints o funciones de restricción. Existen dos tipos de constraints. Existen bilaterales y unilaterales. Los bilaterales simplemente es una función que depende de varias posiciones y se debe de evaluar a cero. Si nuestra función se evalúa a cero, quiere decir que nuestro constraint se está satisfecho, se está satisfaciendo, debe ser igual a cero. Y un constraint unilateral, para que se satisfaga, debe ser mayor o igual que cero. Este tipo de constraints unilaterales suelen aparecer cuando manejamos colisiones, mientras que estos bilaterales suelen aparecer cuando, por ejemplo, queremos mantener alguna distancia. En este tutorial vamos a utilizar puros constraints bilaterales. Entonces nosotros siempre queremos que nuestros constraints, en este caso bilaterales, se mantengan o se evalúen siempre a cero. Entonces, bueno, vamos a continuación a ver el algoritmo en pseudocódigo del método Position Based Dynamics. Pues bueno, tenemos un conjunto de partículas y vamos a iterar sobre todas nuestras partículas mediante un for loop. Entonces, for all particles, y vamos a inicializar las posiciones de las partículas a alguna posición que tú quieras. En este caso vamos a la posición de la partícula es i, es xi, y la inicializamos a alguna posición, xi sub 0, y también le damos una velocidad inicial a nuestras partículas. Entonces estas simplemente son las condiciones iniciales, la posición y la velocidad inicial, y definimos la variable wi como el recíproco de la masa. Y bueno, pues nada complicado, simplemente inicializamos nuestras variables de posición y velocidad y definimos esta variable wi, que es el inverso de la masa. Entonces ahora sí, vamos a iterar sobre todas nuestras partículas y vamos a integrar usando Euler explícito. Bueno, en este caso es Euler simpático. Entonces,
W por F, F es la fuerza, nos da la aceleración. Y después multiplicamos por nuestro intervalo de tiempo y subamos nuestra velocidad previa. Y pues eso nos da la nueva velocidad. Y pues bueno, nada complicado. Pero en lugar de almacenar, en lugar de afectar o de modificar las posiciones X, las posiciones X son las posiciones finales de nuestras partículas. Entonces, pero en lugar de modificarlas, vamos a almacenar las posiciones de esta integración en otro vector P. Y este nuevo vector se va a llamar el vector de predicción. Van a ser las posiciones predecidas porque no son las posiciones finales. Estas posiciones las vamos a corregir. Estas posiciones P van a ser corregidas porque seguramente no satisfacen nuestras funciones constraint o funciones de restricción que vimos anteriormente. Entonces necesitamos modificar estas posiciones P de manera que satisfazcan los constraints. Entonces, primeramente integramos mediante Euler simplético y ahora viene otro loop. Entonces vamos a iterar solver iters. Aquí puedes ponerle el número de iteraciones que quieras. Este método, como puedes ver aquí, estamos iterando un cierto número que tú quieras, no sé, por ejemplo 10, y se va a llamar entonces en ese caso 10 veces esta función project constraints. Lo que va a hacer esta función va a modificar las posiciones, el vector de posición P, o sea las posiciones predecidas, las va a modificar de manera tal que satisfazgan todas nuestras funciones constraint. Entonces eso es la tarea de esta función project constraints, pero la vamos a estar ejecutando varias veces hasta que se satisfazgan pues los constraints. Estas posiciones satisfazgan nuestras funciones de restricción o constraints. Este es un método iterativo que en este caso nosotros vamos a utilizar aquí Gauss-Seidel, que es de todos modos es el método que se utiliza. Y bueno, una vez que ya tenemos las posiciones, ahora sí ya corregidas, porque ya satisfacen los constraints. Entonces ahora sí, vamos a iterar sobre todas las partículas y vamos a obtener la velocidad de Verlet mediante pues esta resta, que es simplemente la diferencia finita. La posición predecida, bueno, ya corregida, menos la posición previa, xy, sobre pues el intervalo de tiempo. Y ahora le asignamos nuestra posición P a la posición X. Y listo. No está tan complicado el algoritmo. Y pues eso es lo que vamos a hacer ahora en nuestro código. Vamos a hablar un poco más sobre la función project constraints. Bueno, esta función project constraints se encarga de satisfacer todos los constraints de manera iterativa utilizando Gauss-Seidel. O también puedes utilizar otro método iterativo, por ejemplo Jacobi, pero pues Gauss-Seidel tiene mejor convergencia. El método anterior se parece bastante al método de Verlet, pero pues no es el mismo. La función project constraints se encarga de modificar las posiciones predecidas PI
de las partículas de manera que satisfagan todos los constraints, como ya mencionaba anteriormente. Bueno, pero ¿cómo vamos a resolver ese problema de modificar las posiciones predecidas PI de manera que satisfagan todos los constraints? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Pues bueno, analicemos el problema. El problema que queremos resolver consta pues de un conjunto de m ecuaciones porque tenemos m constraints, m funciones de restricción que queremos que se evalúen a cero, por lo tanto tenemos m ecuaciones y tenemos un número de 3n incógnitas y pues bueno, m es el número total de constraints. Entonces, si m es mayor que 3n, el sistema se dice que está sobredeterminado. Y si m es menor que 3n, entonces el sistema se dice que es indeterminado. O sea, que nuestro sistema de ecuaciones no tiene solución. Si m es mayor que 3n o menor que 3n, nuestro sistema no se puede resolver. Bueno, los constraints son en general funciones no lineales. Entonces, por lo que nuestro problema a resolver es un sistema de ecuaciones no simétrico y no lineal. Bueno, un sistema de ecuaciones no simétrico y no lineal es algo bastante complicado de resolver. Y todavía, para empeorar el problema, si manejamos las colisiones, introduce constraints unilaterales, como mencionaba anteriormente. Entonces, nuestro problema ahora se convierte en un problema no lineal, no simétrico, con ecuaciones e inecuaciones. Bastante, súper complicado. Bueno, ahora definamos un vector P como la concatenación de todos los vectores P de las partículas. Entonces, si suministramos nuestro vector P a los constraints, como se muestra aquí en la pantalla, se lo pasamos como argumento. Entonces, ahora sí, podemos escribir nuestro problema a resolver de la siguiente manera. Pues como un sistema de m ecuaciones que queremos que se evalúen a cero, en donde cada constraint toma el vector P. Este es el sistema que queremos resolver. Y bueno, como yo había dicho anteriormente, en este tutorial no voy a manejar las colisiones, así que nuestros constraints van a ser bilaterales. Si tenemos suerte, nuestro sistema va a ser determinado y m va a ser igual a 3n. Entonces, si eso pasa, podemos resolver nuestro sistema utilizando el método de Newton-Raphson para resolver nuestro sistema de ecuaciones no lineales. Pero pues, en práctica nunca tienes tanta suerte y esto es lo que suele pasar. M es diferente de 3n. Pero bueno, supongamos que tenemos suerte y m es igual a 3n. Podríamos utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces, entonces hablemos ahora un poco sobre el método de Newton-Raphson. Bueno, pues el método de Newton-Raphson se utiliza para encontrar las raíces de una función. Entonces, por ejemplo, queremos encontrar el valor de un vector x, y x es un vector de n dimensiones. Queremos encontrar un valor de x de manera tal que cuando se los suministremos a nuestra función f, esta función f se evalúe a cero. Entonces, si ese vector x se lo suministramos a nuestra función f y esa función se evalúa a cero, entonces quiere decir que nuestro vector x pues es una solución a nuestro problema. Entonces, ¿cómo le hacemos de manera numérica para encontrar ese vector
x de manera que nuestra función se evalúe a 0 y así poder encontrar pues las raíces de nuestra función. Pues bueno, podemos utilizar la serie de Taylor para encontrar una corrección, llamemos a esa corrección delta x. Entonces, el método de Newton-Raphson pues consiste en eso, en agregar una corrección a nuestro vector x y de manera tal que cuando lo sumemos y evaluemos nuestra función, esta es igual a 0. Podemos calcular la serie de Taylor de nuestra función f de x más delta x. Y bueno, esta es la serie de Taylor de la función esta f de x más delta x. Esa es su función. Esa es su expansión de Taylor. La estamos truncando en el segundo término. Y bueno, el segundo término podemos ver que es la derivada de la función f con respecto a el vector x. Bueno, la derivada de un vector con respecto a otro vector nos da una matriz. Y esa matriz, entonces nuestra derivada de f con respecto a x es una matriz. Y es una matriz de n por n. N es la dimensión de nuestro problema. Entonces, si despejamos nuestra ecuación anterior, podemos obtener un sistema de ecuaciones para resolver por el vector de corrección delta x. Entonces, este de aquí es nuestro sistema de ecuaciones lineales que podemos utilizar para calcular el valor de delta x que va a solucionar nuestro problema. Bueno, hay que definir la matriz A como simplemente la derivada de f con respecto a x. Simplemente sustituyamos A por la derivada de f con respecto a x y tenemos esto. Es simplemente lo mismo, nada más estoy utilizando ahora A. Entonces ahora sí, podemos invertir la matriz para obtener el valor de delta x. Pues esta es la ecuación que utilizaríamos para encontrar el valor de delta x. En código nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, este es un pseudocódigo. Entonces, inicialicemos nuestro vector x a algún valor. En este caso suele ser 0 siempre. Y una variable k que nos va a decir cuántas iteraciones llevamos a 0 también. Inicializa esas dos variables a 0. Entonces, bien, y bueno, el usuario puede suministrar cuántas iteraciones quiere que nuestro algoritmo dure. No sé, unas 10, 15, 20, no sé. Las que tú consideres que sean necesarias para resolver el problema. Entonces, mientras k sea menor que el número de iteraciones que tú suministres y mientras la magnitud del vector f sea menor que un número muy pequeño, un epsilon, que entonces esto que estoy subrayando aquí es un producto punto, es la magnitud de nuestra función al cuadrado. Bueno, si la magnitud de nuestra función al cuadrado es menor que un número muy pequeño, un epsilon, entonces si estas dos condiciones se cumplen, pues el algoritmo se va a ejecutar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el gradiente y la función. Vamos a evaluar, pues, el gradiente de la función en el valor actual de x. Entonces, le pasamos nuestro valor actual de x a la función computeGradient y computeFunction. Entonces, esta función pues, nos va a integrar el gradiente y esta otra función de acá abajo nos va a integrar, pues, la función evaluada en el valor actual de x. Entonces, pues resolvemos por el valor de corrección delta x invirtiendo la matriz A y le sumamos delta x al valor actual de x.
Y ya por último incrementamos nuestra variable k, sumándole simplemente un 1. Y esto se va a repetir, este código, este loop while, hasta que alguna de estas dos condiciones se satisfaga. Y entonces se va a salir. Y la solución pues va a estar en X. Así es como trabaja el método de Newton-Raphson. Algunas veces este método nada más se le llama Newton. Bueno, podemos utilizar esa idea de método de Newton-Raphson, pero en lugar de linealizar todo el sistema de ecuaciones, podemos linealizar las funciones de manera individual. Recuerda que tenemos un sistema de m ecuaciones. Aquí. Entonces, el método de Newton-Raphson lo que hacía era linealizar el sistema completo, o sea, todas. Pero en lugar de hacer eso, podemos linealizar cada función de manera individual. Entonces, de eso se trata la idea. Si hacemos eso, podemos entonces obtener la serie de Taylor de nuestra función constraint de la siguiente manera. Queremos encontrar un valor de corrección delta P para alguna partícula en especial. Entonces podemos calcular pues la serie de Taylor, y pues la serie de Taylor es la siguiente, truncando hasta el segundo término. Es simplemente nuestro constraint evaluado en P más el gradiente por nuestro vector de corrección delta P. Y esto queremos que sea igual a 0. Entonces, despejando, obtenemos esta ecuación de aquí abajo. El gradiente por la corrección delta P es igual a menos nuestro constraint evaluado en P. Este sistema está indeterminado. Entonces, para resolverlo, necesitamos un poco más de información. Queremos resolver por delta P. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si restringimos delta P a que apunte en la dirección del gradiente, este es el gradiente, entonces, como ya conocemos la dirección, entonces lo único que nos queda por saber es su magnitud. O sea, lo único que necesitamos calcular ahora es un escalar, lambda. Y ese lambda es conocido como un multiplicador de Lagrange. Entonces, delta P ahora se define de la siguiente manera. Estamos diciendo que delta P queremos que apunte en la dirección del gradiente. Entonces ya nada más nos queda saber qué tanto, o sea, su magnitud. Entonces aquí multiplicamos por lambda, un escalar. Entonces ahora sí, esta ecuación define lo que es delta P. Pero si queremos incorporar el efecto de la masa sobre nuestra corrección, lo podemos hacer de la siguiente manera. W simplemente el inverso de la masa. Entonces nuestra ecuación para la corrección delta P es la siguiente. W por lambda por el gradiente. Entonces, si sustituimos lo que es esta ecuación de aquí en nuestra función, en esta ecuación de aquí, obtenemos lo siguiente. Obtenemos esta ecuación. Entonces, evaluando eso, obtenemos lo siguiente.
aquí arriba tenemos el producto a punto del gradiente por sí mismo, que es la magnitud al cuadrado. Y bueno, pues esto de aquí abajo es lo mismo que lo de arriba. Y bueno, queremos calcular el valor de lambda, porque es lo único que es lo único que no sabemos. Entonces podemos despejar aquí la sumatoria y obtenemos por último una ecuación para lambda. Esta ecuación la podemos utilizar para calcular este multiplicador de Lagrange. Entonces ahora sí ya, por último, sustituimos nuestro valor de nuestro multiplicador de Lagrange en esta ecuación de aquí. O sea, sustituimos esta ecuación de aquí en esta de acá. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Obtenemos ahora sí ya la corrección. Delta P. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para corregir las posiciones de manera tal que satisfagan nuestros constraints. Y pues bueno, esta ecuación, pues como ya dije, la vamos a utilizar para satisfacer nuestros constraints. Ahora veamos un ejemplo. En este caso vamos a ver el constraint de distancia que vamos a utilizar en nuestro código. Y pues bueno, este constraint trata de mantener la distancia, una distancia d entre dos partículas. Y bueno, esta es la definición de nuestro constraint. Queremos que siempre se evalúe a 0. O sea, queremos que la magnitud, una distancia que existe entre las partículas P1 y P2 sea igual a D. No queremos que se viole este constraint, queremos que siempre sea igual a 0. Queremos que esa distancia, la distancia que existe entre las partículas P1 y P2 sea igual a D, como ya lo dije. Bueno, si calculamos el gradiente, porque lo vamos a ocupar, aquí ocupamos el gradiente. Si lo calculamos, no es más que el vector normal que existe entre las dos partículas. Ese es el gradiente de este constraint de aquí arriba. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestra función C. Ya tenemos el gradiente. Entonces podemos sustituir aquí, en esta ecuación, para encontrar el valor de delta P. Entonces, sustituimos y esto es lo que obtenemos. Estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar en nuestro código. Bastante simple de entender. Y bueno, tal vez si se te hizo complicado, de todos modos me puedes preguntar en YouTube, o si no puedes checar las referencias que aquí yo mismo te dejo. Entonces, lo que va a hacer estos deltas P o correcciones de manera aquí visual es lo siguiente. Queremos que la distancia entre las partículas sea igual a D. Entonces, supongamos que las partículas, la distancia entre las partículas no es igual a D. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el trabajo que realizan estas dos deltas? Pues simplemente van a tratar de empujar nuestras partículas de manera tal que pues mantengan la distancia D. Aquí puedes ver pues lo que hacen de manera gráfica. Y pues bueno, estas son las referencias que he utilizado. Entonces puedes leerte estos artículos por si tienes más dudas. Este método Position Based Dynamics fue introducido por esta persona, Matthias Müller, que es una generalización de un método previo introducido por Thomas Jacobsen en su artículo Advanced Character Physics. Pues puedes leerte esos artículos que te recomiendo muchísimo, los leas. Entonces, bueno, ya vimos
todo lo teórico. Entonces ahora sí vámonos a Visual Studio a programar esto en código.